nos encontramos con Luis María Cifuentes Pérez. Es doctor y catedrático en filosofía y autor de diferentes publicaciones como El laicismo y la ética cívica, La ética en 100 preguntas, como está aquí, La religión también en 100 preguntas. Y hoy vamos a mantener un diálogo con personas. En este caso presento José Navarro, en este caso una persona migrante del Sáhara, Bachir Sergan, y otra también migrante de Senegal, en este caso Soda Diakate, y yo, que soy la presidenta de la Liga Española de la Educación. En realidad estamos trabajando sobre la paz, sobre la cultura de paz, y concretamente sobre la paz, los derechos humanos y la tolerancia. Y hemos creído desde la Liga Canaria de la Educación y la Interculturalidad que es importante en estos tiempos de crisis convulsos, de globalización, hacer una reflexión sobre la ética, sobre el moral, sobre la felicidad y por supuesto sobre los derechos humanos, el papel de las organizaciones, en este caso la ONU, bueno, finalmente sobre el momento en que estamos viviendo. Entonces, en primer lugar, agradecerle a Luis María Cifuentes que esté aquí. Como digo, es un honor y un lujo, porque yo siempre le digo que es un sabio, casi como Aristóteles, pero nos gustaría que nos hiciera una introducción acerca de cómo él ve el momento actual en relación con los temas que le hemos planteado. Gracias, María. Bueno, muchas gracias, Esther. La verdad es que los momentos en que vivimos son malos tiempos para la lírica, que decía el poeta alemán Rainer Rilke, ¿no? Y que ha sido comentado muchas veces. Malos tiempos para el diálogo, incluso para el intercambio de proyectos y de ideas con serenidad, con calma y buscando puntos comunes sobre los cuales se pueda asentar la convivencia democrática. Vivimos en tiempos en que los liderazgos políticos a nivel mundial son muy convulsos, son arbitrarios, no se respetan muchas veces los derechos humanos, no se respeta la necesidad de una paz y una democracia en muchos países importantes, no hace falta citar nombres, pero están en la mente de todos las guerras que hay actualmente. Siempre ha habido guerras, la historia de la humanidad no ha sido una época de paz, ¿no? O ha habido muchas veces treguas entre guerras, ¿no? Pero siempre ha habido conflictos entre naciones, dentro de las naciones, etc. Pero ahora sí que se está usando mucho el lenguaje, se está pervirtiendo mucho el lenguaje, un lenguaje que políticamente y éticamente parecía consolidado, como los derechos humanos, como la necesidad de la ONU, como la exigencia de un orden internacional que permitiera a los países convivir, intercambiar realmente proyectos, intercambiar ideas, intercambiar recursos, porque la economía es la base de muchos de los conflictos actuales, ¿no? Siempre ha sido la base de los conflictos, o ha estado en la base, porque no directamente, siempre indirectamente ha tenido que ver con la economía. Los intereses económicos son los que privilegian y fomentan las guerras. Pues yo digo que ahora el lenguaje, por las redes sociales sobre todo, y por los liderazgos populistas que están manipulando muchas veces las noticias y las informaciones, ¿no? Las grandes plataformas tecnológicas que tienen intereses económicos en todo el mundo, todo ese conjunto de factores hace que las cuestiones éticas se estén olvidando y se estén utilizando de una manera perversa, ¿no? Es decir, que hablar de derechos humanos hoy día en personas y en líderes que están utilizando, ¿no?, el arma de la guerra y los genocidios, pues parece realmente incongruente, ¿no? Parece una contradicción. No es posible que se quiera potenciar un nivel de orden internacional y de respeto a los derechos humanos si se utiliza la guerra y se utilizan las armas como medio de conquista y como medio de aniquilación del adversario. Es decir, se está creando la idea de que el que no piensa como tú tiene que desaparecer. Ya no solo es un adversario político, sino que hay que incluso exterminarlo. A mí esa idea me parece muy peligrosa, porque convierte el diálogo político en un intento de aniquilación del otro, del diverso, del disidente, del que no piensa como tú simplemente, que no merece la pena, ¿no?, que tenga derecho a la existencia y a expresar libremente sus ideas.
Si esto lo conectamos con las encuestas que en España están saliendo últimamente, que hablan de un porcentaje cada vez más alto de chicos jóvenes y chicas jóvenes que piensan que la democracia es algo frívolo, es algo que no tiene mucho fundamento y que las dictaduras eran o han sido, en el caso de España y otros países, pues no han sido tan malas, no han sido tan peligrosas, no han sido tan dañinas para la convivencia humana. Entonces esa manera de blanquear la dictadura es muy peligrosa, porque si los jóvenes, que es el futuro los que van a tener el futuro liderazgo de nuestro país y de otros países, porque no solo es España, es toda Europa la que está tendiendo hacia una extrema derecha, es decir, hacia una idea de que las democracias no sirven para mucho y que da lo mismo una dictadura que una democracia. Eso es un lenguaje perverso, es un lenguaje que puede conducir a enfrentamientos y a una violencia cada vez mayor. Por lo tanto, sí que es necesario que el lenguaje ético adquiera su verdadero sentido y que el lenguaje de la política y los diálogos en la política vuelvan a su verdadero cauce, que es la discrepancia, que es la argumentación, que es lo que decía un tal Habermas, la democracia deliberativa. Decía Habermas, este filósofo, que la democracia o es deliberación y es intercambio de argumentos o no tiene sentido, porque la democracia no es la imposición tampoco de una mayoría contra todas las minorías, sino la posibilidad de debatir y de deliberar cuál es lo mejor en nombre del bien común, cuál es lo que nos favorece a todos. La pregunta es, ¿crees que en estos tiempos de crisis global, como lo has analizado, la ética tiene un valor, un sentido? Entre otras cosas porque estamos hablando también a muchos chicos y chicas que están estudiando, acercándose a la filosofía en primero de bachillerato, o antes, pero muy ligeramente, y la pregunta es saber si es posible imaginar éticamente otro mundo, o por qué camino, o cómo puede ayudar en este caso la ética frente o al lado de lo que es la moral, o cómo se confunde la ética y la moral. Bueno, para la filosofía siempre la moral es el análisis de las costumbres, de los comportamientos de una determinada comunidad o de un determinado individuo, porque viene de mos moris, costumbre en latín. En cambio, la ética es la reflexión sobre la fundamentación de la moral. ¿En qué nos fundamentamos para tener que obrar de una manera o de otra? ¿Cuál es el sentido del deber moral? Del imperativo categórico que decía Kant, si es que llegamos al imperativo categórico. Entonces, efectivamente, la ética sigue teniendo un papel importante. Lo que pasa es que el lenguaje sobre la ética o el lenguaje de la ética lo utilizan personas con un sentido muy distinto y muy opuesto a lo que significa la ética. Yo creo que ahora mismo están las religiones por un lado, que tienen su papel en la sociedad y lo van a tener siempre porque pertenecen a la condición humana, a la capacidad simbólica, a la necesidad de cohesión social, de comunidad que tenemos los humanos, y ahí las religiones siguen jugando un papel importante. Y está por otro lado una ética que quiere ser universal. Entonces hay que conjugar lo universal de los derechos humanos, que quiere que todos los seres humanos, por su dignidad y por ser sujetos de derecho, por ser sujetos dignos de ser respetados, por el respeto a cada persona, eso es algo universal. Sin embargo, las religiones son particulares. Cada moral basada en la religión tiene distintas formas de concebir la buena conducta. Son buenas conductas en función de una religión. En cambio, la ética supera lo particular, supera lo concreto, supera las circunstancias históricas y quiere, no digo que sea, pero quiere ser universal, válida para todos los seres humanos. En ese sentido, intercultural, como decís aquí, ¿no? Intercultural quiere decir que se base en unos fundamentos comunes a la humanidad. Y el único fundamento común a la humanidad es la dignidad y el respeto a las personas, sean de la raza que sean del género que sean de la religión que sean, ¿no? Entonces, si no llegamos a esa universalización de la dignidad y el respeto a cada persona, pues es muy difícil avanzar hacia una ética universal. Entonces, cuando se habla a veces de derechos humanos, se utiliza a veces como retórica, en el peor sentido de la palabra. Es decir, bueno, yo hablo de derechos humanos, pero luego lo llevo a mi campo, a mi religión, lo llevo a mi forma de entender el sexo, a mi forma de entender la cultura, la raza, etc. Y por eso hoy día están surgiendo muchos rasgos de xenofobia, de racismo, ¿no? y de intransigencia, de intolerancia hacia el diferente, porque no se tiene en cuenta la dignidad intrínseca de cada persona humana. Es que no hay otro valor, yo creo, que pueda ser universalizable, más que la dignidad y el respeto a cada persona, por ser digna de respeto en sí misma. Como decía Kant, los hombres somos fines en sí mismos, no somos instrumentos de nadie, no somos instrumentos para otra cosa, son un fin en sí mismo, cada persona es un fin. En ese sentido es un valor que hay que intentar
integrarlo en la vida diaria, en la vida comunitaria, es decir, que la necesidad de la ética sigue estando ahí, pero la manipulación del lenguaje ético también es un peligro. Luis María, hablando de antes de los jóvenes, en el mundo también se habla de la ética de la felicidad. ¿No crees que siendo los jóvenes la época donde más, digamos, radical o ideas revolucionarias puedas tener, muchos jóvenes entienden o les pasa que su ética o también la moral no les produce felicidad o la felicidad que esperan y por lo tanto buscan refugiarse, en este caso en principios no democráticos y por supuesto, no lo sé, o sea, tenemos que reflexionar también porque hemos sido profesores y profesoras y hemos trabajado con el alumnado. Entonces, ¿por qué? Más allá, ¿por qué ocurre? Aparte de la manipulación que hablaste antes, del capitalismo, por supuesto, y de todos los medios de comunicación, pero ¿hay algo más? ¿Está agotado el estado del bienestar? Yo es que creo que las democracias occidentales, las democracias europeas en general, donde ha llegado un sentido democrático que a veces ha estado inspirado en el europeo, no siempre, pero sí que tiene una conexión, porque Europa ha sido la gran colonizadora, por bien y para mal, ¿no?, de medio mundo, ¿no? Los países europeos pues han llevado también el lenguaje de los derechos humanos y de la democracia. Entonces, ¿qué está pasando con las democracias actuales? ¿Qué está ocurriendo para que se esté erosionando la validez o la confianza en las democracias? Pues que está cambiando la sociedad de una manera tremenda, ¿no? Es decir, se ha globalizado la economía, se ha globalizado la información, todo el mundo tiene aquí y ahora informaciones, o a veces muy malas informaciones, muy falsas de lo que ocurre en todo el mundo. Entonces esta globalización no ha traído consigo un bienestar y una felicidad a muchos pueblos. Muchos países se sienten desfavorecidos, se sienten mucho olvidados, marginados. ¿Por qué? Porque ha sido una colonización o una neocolonización. A través de la globalización económica se han neocolonizado a muchos pueblos y los intereses de muchos países están siendo sometidos a las grandes empresas multinacionales, no tienen autonomía. Entonces el bienestar, la felicidad de una sociedad, claro, si las democracias que deberían fomentar el bienestar, la sociedad del bienestar, el Estado de Derecho y la felicidad colectiva, luego individualmente es muy difícil decir qué hace feliz a cada uno, pero un estado de bienestar es una especie de ambiente colectivo de posibilidad de ser felices, de realizarse cada uno en función de sus gustos, de sus proyectos vitales, etc. Entonces, como eso no está ocurriendo, está pervirtiéndose o se está erosionando, mejor dicho, el sentido de la democracia. Se está perdiendo el valor de la democracia en muchos países occidentales y por eso la extrema derecha en toda Europa y en otros países, en América también, está creciendo, en el sentido de que culpabilizan o ponen la democracia como el origen de esa desigualdad, cuando no es así. Es que la democracia no está siendo responsable de todo lo que está ocurriendo. Son, digamos, potencias económicas, poderes económicos, los que de alguna manera están sometiendo a la democracia. No tenemos más la prueba de que, por ejemplo, todo el poder económico en Estados Unidos está desde el presidente actual, Trump, y todo el entorno que le rodean son los grandes multimillonarios de las plataformas tecnológicas. Eso no han sido elegidos por nadie. Todo ese grupo que tiene alrededor, y sin embargo están condicionando también la política, están influyendo con ese poder económico en sus intereses, ¿no?, políticos, para que las leyes, para que las políticas activas de ese gobierno, y en otros pasa igual, conduzcan a una especie de dictadura que llaman algunos tecnofeudalista, ¿no? Es decir, el tecnofeudalismo de las grandes plataformas tecnológicas, que no favorece la igualdad y que favorece más bien la brecha digital, la brecha de género, todo lo que está ocurriendo, ¿no?, de retrocesos, o por lo menos intento de retroceder los avances que ha conseguido la democracia y de los países. Nos gustaría, por la parte de personas migrantes también, hablar de esa ética de la felicidad o de cómo se ve de su parte. Soda. Bueno, sí, antes de eso, antes en su introducción, Luis María estaba hablando de un concepto que es el intento de aniquilación del otro. A mí este concepto me llamó la atención porque estamos viviendo, sobre todo en sociedades de acogida de personas migrantes, como una memoria colectiva que existe tanto en mi país que en España, que se resume en este dicho:
allá donde fuera, haz lo que vieras, ¿no? Y eso quizás, el concepto de aniquilación es muy fuerte, pero podríamos hablar de borramiento, ¿no? De la cultura del otro. Y desde el punto de vista de la ética, ¿cómo podríamos considerar este fenómeno social que estamos viviendo? Yo creo que la historia de la humanidad está plagada de desconfianza hacia el extranjero, hacia el diferente, hacia el otro, ¿no? Esa idea de que la hospitalidad es la norma fundamental entre los pueblos no es cierto. Eso pensaba Kant, que debía ser la hospitalidad, ¿no? El ser hospitalarios con el diferente e invitarlo, no para que se quede toda la vida, pero sí saberle acoger, saberle recibir, ¿no? Entonces, efectivamente, esa aniquilación del otro, yo lo decía en el plano de los adversarios políticos, pero también en el plano de los diferentes, los que no son como yo, los que no piensan como yo, los que son de otra raza o de otra religión, no tienen el nivel de, digamos, ¿no?, de superioridad que siento yo con mi propia raza, con mi propia cultura, ¿no? Entonces, esa idea de querer aniquilar al otro, o quererlo, si no aniquilarlo físicamente, al menos marginarlo, ¿no?, despreciarlo, olvidarlo, invisibilizarlo, me dicen también, ¿no? Esa invisibilización del diferente a nosotros es muy peligrosa porque va en contra de la ética intercultural. La ética intercultural lo que pretende es conocer al otro. Primero hay que hacer un esfuerzo por saber quién es, qué piensa, cómo piensa, saber escuchar. También tener compasión. Esa es una de las virtudes humanas que se está perdiendo, yo creo, entre nosotros. La compasión, es decir, ponerle el lugar del otro y sufrir con el otro. Saber que esa persona es digna de otra vida y de otro momento, y sin embargo está sufriendo consecuencias de las cuales no es responsable, o muchas veces no es responsable. Entonces, esa idea que dices tú de aniquilación del otro, si no llega a la aniquilación física, sin embargo es muy difícil, porque no hay diálogo, no hay querer conocer al otro en su diferencia, Entonces ya es, si no hablas, si no escuchas, si no te compadeces del otro, es muy difícil, ¿no? Darle presencia, darle voz, ¿no? Darle consistencia, ¿no? Y por eso es el peligro de que la ética intercultural no avanza porque al que es de distinta religión, al que es de distinta raza, al que es de distinto grupo social ya lo marginamos o intentamos no verlo, y claro, la ética de la compasión tampoco avanza ahí, es imposible, no puede haber compasión si no conoces, ¿no?, la situación de cada persona, los motivos, los factores que condicionan su estilo de vida, su estilo de pensamiento. Ahora, eso no significa que todo lo que otra religión diga hay que aceptarlo ya de entrada. A lo mejor hay problemas o conflictos en la forma en que se trata a las mujeres en algún contexto religioso o se trata a los diferentes, es decir, que no por el hecho de que yo conozca otras formas culturales, religiosas de vivir, tengo que aceptar todo lo que hacen. Eso tampoco es, porque los derechos humanos también tienen unos límites y se vulnera la dignidad de una persona, pues ahí hay que plantearse si esas formas de entender la religión o la cultura son válidas desde el punto de vista de la dignidad de una persona. Entonces ahí también yo no diría que es absoluta la tolerancia hacia todo, ¿no? Porque entonces si es tolerancia para todo no hay tolerancia. El concepto de tolerancia es poner límites, ¿no?, en algunas cosas, ¿no?, y saber reconocer las diferencias, las aportaciones positivas de cada cultura, de cada religión, pero no todo lo que ni la nuestra tampoco, es decir, la cristiana también ha cometido excesos y puede cometer excesos, incluso en nombre de la divinidad o en nombre de un ser superior. O sea, no por el hecho de que uno hable en nombre de Dios, todo lo que diga va a ser correcto, porque somos personas humanas, Dios no habla directamente, habla a través de los seres humanos, ¿no? No sé si te he contestado más o menos por dónde... Pues yo te voy a preguntar desde mi punto de vista y también desde mi situación como un joven, ha nacido en los campamentos refugiados. ¿Cómo puedo convencer la juventud y la generación de hoy sobre la necesidad de la cultura de paz y también sobre los derechos humanos y cómo lo puedo convencer a esta generación y a esa juventud si ellos hace 50 años que están esperando su derecho de autodeterminación
en los campamentos, ¿cómo puede convencer? Hombre. En esos momentos, especialmente en esos días que los Estados Unidos, Trump estaba intentando imponer solamente una solución al pueblo saharaui que es autonomía bajo la sombra de Marruecos. ¿Cómo? No, es muy difícil conflictos políticos como ese que duran ya muchos años y que derivan del imperialismo, del colonialismo, ¿no? Incluido el español también, claro, efectivamente, y el francés y todo el colonialismo europeo. ¿Cómo convencer a jóvenes que llevan esperando, o a familias, o a muchas personas que llevan esperando tantos años una solución justa y que la ONU no ha sido capaz, ¿no?, de implementarla, de llevarla a término y de enfrentarse a las grandes potencias, ¿no?, que son las que dominan toda la situación, no solamente en el Sáhara, en África también, porque en Sudán también hay guerra y hay guerras en muchos sitios. Es muy difícil la manera... Hombre, yo creo que la crítica a la ONU ya existe en muchos países y en mucha gente. Se están dando cuenta de que la ONU está manejada por unos cuantos países, unas grandes potencias, y los intereses de esas potencias prevalecen sobre el orden internacional, sobre el deseo de justicia, sobre la necesidad, ¿no?, de buscar una solución justa. A pesar de todo eso, yo creo que hay que mantener la esperanza de que tiene que llegarse a los derechos humanos, tiene que fomentarse la justicia. Es difícil convencer a la gente porque está recibiendo todo lo contrario, ¿no? Lo contrario es la injusticia, el desorden, el imperialismo bajo distintas formas, el neocolonialismo, pero a pesar de todo yo creo que desde la filosofía tenemos que luchar porque el orden internacional cambie, porque la ONU cambie, porque las reglas, ¿no?, de funcionamiento de las Naciones Unidas cambien, y para eso tienen que unirse muchos países, ¿no?, en función de buscar una solución justa. Y yo creo que el derecho de veto de las 5 grandes potencias, eso tiene que acabar. Para mí eso tiene que eliminarse, porque si hay un derecho de veto y un país no protege a otro con ese derecho de veto, entonces ya no hay posibilidad de lograr ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque hay algunos que ya tienen la capacidad jurídica de impedir que se lleven a cabo las resoluciones de la ONU. Y de hecho el Estado de Israel lleva incumpliendo las resoluciones de la ONU durante muchos años y sigue incumpliéndolas. Ahora la acusa de terrorismo a la ONU, una cosa inconcebible, que acuse a la ONU y a las fuerzas de la ONU y a las organizaciones ONGs que ayudan a los palestinos, los está acusando ahora de que encubren el terrorismo, que están a favor del terrorismo de Hamas. No tiene ningún sentido objetivo eso, no tiene ningún fundamento. Por eso yo creo que seguir luchando por cambiar el estatus de la ONU, por cambiar el orden internacional, y para eso tiene que haber un grupo de países. Es difícil porque hay muchos países que tienen intereses económicos ahí, pero tiene que haber una primacía de ese deseo y de esa esperanza sobre los intereses particulares de cada nación o de cada potencia. No es fácil, y llevamos muchos años, ¿no?, pero hay mucha gente que ya está viendo que la ONU tiene que tener una refundación, tiene que tener una recreación, una nueva manera de funcionar, porque no está respondiendo a las necesidades, ¿no?, de los más pobres, de los más marginados, de injusticias históricas que se están cometiendo, ¿no? Y yo creo que poco a poco, lo del genocidio de Israel, mucha gente decía que no, y cada vez más gente ha visto, ¿no?, y está diciendo que esto es, pero ha costado tiempo, ¿eh? Llevamos 2 años y ahora hay un alto el fuego que no ha solucionado nada, para mí poco ha solucionado, por lo menos ha parado un poquito, porque todavía siguen atacando, pero quiero decir que son procesos muy largos. Los procesos históricos no son de un día para otro, están en manos de gobiernos, de plataformas económicas muy poderosas, y las personas concretas de a pie como nosotros podemos organizarnos, podemos resistir y podemos intentar que los gobiernos influyan, ¿no?, a nivel internacional. Mientras la ONU no cambie, lo veo muy difícil una solución justa, ¿no?, para el Sáhara y para otros pueblos, porque hay muchos pueblos que están sufriendo también las consecuencias, no de un orden, sino de un desorden internacional, Yo creo dos cosas. En primer lugar, para continuar en la línea de lo que estamos trabajando, de lo que estamos hablando, yo creo que es importante hacer una reflexión sobre el papel de la democracia y su crisis y su cuestionamiento por parte de los poderes económicos. Se está planteando que hoy, antes la democracia era un referente para todos los pueblos, y hoy cada vez se va, a raíz de todo lo que está planteando,
como que la democracia ya no es, digamos, una senda, un camino donde deberíamos ir los pueblos de todo el mundo. Y es muy importante porque quien determina, igual que el genocidio, que todavía no ha acabado, han sido los poderes económicos quienes han mantenido el genocidio. No solo es Estados Unidos, sino es y no solo es la industria armamentista, es todo digamos, las empresas tecnológicas, lo que planteaba Luis, que han hecho posible que el genocidio se llevara a efecto. Son cientos de empresas que han sido denunciadas en distintos medios de comunicación. Entonces, yo me planteo que lo que hay que plantearse desde el punto de vista ético y filosófico es si la democracia, como tal, hoy sigue siendo digamos, una bandera donde tenemos que ir todos los pueblos detrás de esa bandera. Y yo creo que esa crisis, ese es nuestro objetivo, la gente progresista, pero hoy digamos que la tendencia va por otro lado, va a minar la democracia, a quitar derechos, como se está viendo permanentemente, y a implantar una nueva dictadura mundial. Y los líderes, Trump está dando cada día ejemplo de que él, como dictadura para su pueblo y para el resto del pueblo, va a ser los nuevos referentes del futuro. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que hace falta una reflexión. Y después, desde el punto de vista de esto, en primer lugar, para continuar, y en segundo lugar, la ética y la filosofía. La filosofía de la felicidad se entiende como algo colectivo, como una construcción colectiva. Y hoy por hoy, esa felicidad, lo único que se está haciendo es que es súper individualizada. Con lo cual, hoy, 28 de octubre, están las alumnas y los alumnos de todo el Estado español están en huelga, precisamente porque las bases se están socavando las bases éticas de nuestra sociedad. No solo en el aspecto del acoso, en todo lo que se está moviendo con respecto a las relaciones, a los derechos humanos, las relaciones con el tema del aborto que se está cuestionando, es decir, toda una ética que parecía que estaba consolidada y de repente esa ética resulta que cada vez se va cuestionando más. Entonces, yo creo que hay que volver a reflexionar sobre el papel. Y por último, el tema de cómo educar ciudadanos, que aquí siempre, digamos, es uno de los objetivos de la Liga Canaria de Educación, es educar para la ciudadanía. Los esfuerzos que hay que hacer para seguir avanzando en todo lo que es la educación, más allá de la ética y la filosofía, más allá de eso, cómo hacer ciudadanos desde que empiezan, dan los primeros pasos en la sociedad, y no solo en el sistema educativo, que también, sino también en la sociedad. Sí, a mí el problema de la democracia me preocupa muchísimo, porque si la democracia es un sistema de elección de nuestros representantes, de nuestros dirigentes políticos, para solucionar los problemas de todos, la política es los problemas de la polis, de la comunidad, de todos, de la sociedad, y está dominada, subyugada por unos señores que no han sido elegidos por nadie y que tienen un poder económico, se está secuestrando la democracia, se está secuestrando los principios en los que se basa la democracia, que es la elección de unos representantes intermediarios, claro, porque no puede haber asamblea de millones de ciudadanos a la vez para votar todo, pero a través de esa intermediación de los representantes políticos hay unos señores que no están siendo elegidos, que no están siendo representativos de nadie, pero con su poder económico influyen sobre los políticos para condicionarles, subyugarles, secuestrar su manera de actuar. Entonces eso es peligrosísimo, porque eso es socavar ya, minar absolutamente el fundamento de la democracia. ¿Que la democracia tiene límites? Sí, por supuesto. ¿Que no es perfecta? Sí. ¿Que es precaria? También. ¿Que hay dificultades? Pero es que la base, lo decía antes yo con Habermas, si es la deliberación, si es la negociación, si es el diálogo, frente a eso, ¿qué hay? Es decir, cuando se critica muchas veces la democracia, ¿y usted qué ofrece? Poderes económicos que implanten una dictadura tecnofeudal, como dicen Varoufakis y otros muchos, ¿no? Hablan del tecnofeudalismo de las grandes empresas. Son señores feudales que están instalados en plataformas tecnológicas que condicionan la información, la opinión pública, conocen todas nuestras vidas, nuestros gustos, nuestras preferencias, ¿no? Y tratan de manipularlo todo. Entonces, ¿para qué sirve votar? Si hasta se está interviniendo ya en las votaciones, ya hay mucho peligro de que hay ciberataques que influyen, ¿no? O intentan influir en las campañas electorales. Eso es peligrosísimo, porque entonces la democracia, con todos los defectos que tiene, ¿qué sistema alternativo nos ofreces? ¿En qué confiamos?
porque al final es confianza en unos representantes que a su vez asumen los problemas de la mayoría de los ciudadanos, o de todos, porque las carreteras, los hospitales son para todos, las escuelas son para todos. Se trata de los problemas que los antiguos decían el bien común, pues claro que es el bien común, aquello que es común a todos, con independencia de la capacidad económica, del género, de la cultura, del estatus de cada cual. Los problemas de todos, el interés de todos, el interés general, eso es lo que hay que atender en la política. Pero si hay unos señores que solo miran sus intereses particulares y dominan sobre los que tienen que decidir y hacer las leyes, efectivamente entonces se está creando un sistema, ¿no?, dictatorial, aunque formalmente aparezca que es democrático todo, ¿no? Pero los que realmente deciden e imponen sus criterios no han sido elegidos por el pueblo, ¿no? Entonces, claro, el concepto de democracia está en peligro, es muy, muy peligroso. Y luego lo que decías de la felicidad es verdad. Decía alguien, si yo no tengo mis derechos, los derechos de los demás, si yo no soy feliz y los demás son felices, o si yo soy infeliz y veo cómo se conjuga la felicidad individual, y lo has dicho muy bien, hay otra palabra todavía más fuerte, lo que has dicho tú, individualización, ¿no?, de la felicidad, el narcisismo. Es que estamos en una época de narcisismo, es decir, de mirarme a mí mismo, de retratarme a mí mismo, de hablar de mí mismo, de encerrarme en mí mismo y solo preocuparme por mí, y no preocuparme por lo común. Eso lo dijo Margaret Thatcher hace muchos años, en los años 80, dijo, no hay sociedad, aquí lo que hay son individuos, no existen los vínculos sociales, no existe lo social. Claro, si no existe lo social, cada uno que se remita a su propia vida, a su propio interés, y cada uno que se arregle, que arregle su vida por sí mismo y que salga a flote, ¿no?, la ley del más fuerte al final, porque los que pueden salir a flote, pero otros muchos no pueden, no tienen mecanismos ni garantías de nada. Por lo tanto, es muy peligroso el romper todos los vínculos sociales. Y ahí vienen muchas veces las dictaduras diciendo, yo resuelvo esto. En épocas de crisis hay alguien que se presenta como el gran salvador, ¿no? Y entonces todos los problemas que son muy complejos y muy difíciles de resolver, doy una solución simple para problemas muy complejos, a base de autoridad, de fuerza, ¿no?, y de imposición, claro, de dictadura. Solo tengo yo el poder y yo impongo estas leyes y a veces incluso, no sé, con el beneplácito de ciudadanos. Quiere decir que hay ciudadanos que votan, parece mentira, ¿no?, a gente que está diciendo que va a recortar derechos y que va a recortar, ¿no?, libertades individuales. Por lo tanto, ese narcisismo es peligrosísimo y las redes sociales yo creo que están fomentando mucho eso, ¿no?, el mirarse cada uno a sí mismo como si fuera un problema individual todo, un problema de cada uno, y no dándose cuenta que hay unas estructuras colectivas sociales que son las que influyen en las conductas particulares también, ¿no? Yo creo que hay todo un abanico de elementos que han salido aquí, por supuesto diálogo, la ONU, derechos humanos, justicia, vínculos sociales, bueno, muchísimo, que la idea es que permita, como se decían antes, en los centros educativos especialmente, poder debatir con los jóvenes acerca de su pensamiento. Entonces, en ese sentido, muchas gracias por ayudarnos a esa labor diaria, de día a día en los centros. También gracias al Rincón por habernos cedido este espacio y gracias a todos. Y yo espero que sea útil, de interés, y yo creo que es necesario el seguir reflexionando que en el centro educativo y el alumnado no lo eduquen las redes sociales, sino que se los eduque y se eduquen en el centro, y el profesorado junto con en todas las materias podamos tratar, como dice la campaña por la paz, los derechos humanos y la tolerancia. Creo que independientemente es necesario establecer esos debates, esos diálogos, esas reflexiones en cada una de las aulas. Gracias.